Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches a la hora que estén escuchando este grandioso podcast. Me presento, mi nombre es Óscar Calderón Fuentes, tengo 19 años de edad y soy estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Trabajo Social que pertenece a la ENS, a la Escuela Nacional del Trabajo Social. Y pues cabe recalcar que este pertenece a la UNAM. Muy bien, este podcast, su objetivo es sobre el movimiento social en San Gregorio Atlapulco. Es dar voz a las comunidades afectadas y visibilizar su lucha por la defensa del territorio, el agua y su cultura. A través de este formato de podcast se busca alcanzar a un público amplio y diverso, generando conciencia sobre las problemáticas que enfrenta esta comunidad y fomentando el diálogo crítico sobre la importancia de proteger los derechos colectivos y el patrimonio cultural. Muy bien. Además, el podcast pretende ofrecer un análisis profundo de las demandas, estrategias y logros del movimiento desde una perspectiva, pues, del trabajo social, con énfasis en la participación comunitaria y la protección de los derechos humanos. También se busca articular esta lucha con otros movimientos sociales y ofrecer propuestas concretas para su fortalecimiento, desde un enfoque muy, ¿cómo se puede llamar? Multidisciplinario. Muy bien, el nombre del movimiento social es Defensa del Territorio y Recursos Naturales de San Gregorio Atlapulco. El lugar de estudio es San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México. Muy bien, este movimiento lo decidí escoger porque pues yo soy de Xochimilco, no de San Gregorio, pero sí de Xochimilco, de un pueblo que se llama Santa María Tepepan, que pues la verdad sí estoy pues como a unos 40 minutos de San Gregorio, pero sí he ido muchas veces para allá y por eso me llamó la atención buscar este movimiento social y presentárselos. El movimiento ha estado activo durante varios años, pero eventos significativos ocurrieron en diciembre de 2022 y septiembre de 2024. Hay que tener estas fechas en mente porque son importantes. Hablando del contexto político, económico y social en el que surge este movimiento social, es que, bueno, Xochimilco es una región reconocida por su riqueza cultural y biodiversidad, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Sin embargo, enfrenta un acelerado proceso de urbanización y políticas públicas que, lejos de preservar su carácter rural y sus sistemas tradicionales de producción agrícola, fomentan la construcción de obras hidráulicas y proyectos urbanos que alteran el ecosistema y amenazan las prácticas culturales ancestrales. También hablando sobre el contexto político, incluye gobiernos que desde nivel local hasta federal han priorizado proyectos de infraestructura que, según la comunidad, no consideran adecuadamente la opinión de los habitantes ni su relación histórica con el territorio. En términos económicos, la precarización del trabajo agrícola y la falta de alternativas productivas sustentables han incrementado la dependencia económica de la región, lo cual se suma a la desigual distribución de recursos hídricos. Socialmente hablando, la comunidad de San Gregorio Tlapulco se organiza en torno a sus formas tradicionales de vida, ya que, pues sí es un pueblo muy tradicional, la verdad. O sea, he estado presente y sí es muy, muy tradicional. Mm, Se enfrenta al desafío de preservar sus costumbres en un entorno cada vez más urbanizado y hostil a su autonomía territorial. Muy bien, los conflictos que le dan origen a este movimiento social es que el conflicto principal surge por la implementación de proyecto Colector Actopan, un sistema de drenaje a la comunidad que la comunidad percibe como una amenaza directa a su acceso al agua, un recurso esencial para subsistencia y actividades agrícolas. Este conflicto se intensifica con la criminalización de activistas y líderes comunitarios, como Hortensia Telesforo, quien ha sido detenida y hostigada por defender su territorio. Muy bien, algunas demandas es la cancelación de proyectos considerados invasivos que afectan negativamente al ecosistema local y el acceso al agua, la liberación inmediata de activistas detenidos injustamente y se hace la criminalización de la protesta social, el reconocimiento de la autonomía de la comunidad y su derecho a decidir sobre el uso de su territorio, la creación de políticas públicas inclusivas que consideran la participación comunitaria efectiva en la toma de decisiones,
y la protección legal del territorio como patrimonio cultural y ambiental. Algunas propuestas es que la comunidad propone la cancelación de proyectos que consideran perjudiciales, la creación de comités locales de gestión al agua, la implementación de proyectos de desarrollo sustentable que respeten sus tradiciones agrícolas y la apertura de mesa de diálogo con autoridades de distintos niveles para garantizar el respeto a sus derechos colectivos. El movimiento lo podemos clasificar por nuevo, ya que este movimiento social, pues sus demandas trascienden lo económico y se orientan hacia la defensa de la identidad cultural, la autonomía territorial y los derechos ambientales. El tipo de cambio propuesto es que es un cambio estructural en las políticas públicas relacionadas con el desarrollo urbano, la protección ambiental y el respeto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y rurales. Y muy bien, podemos mencionar que se encuentra en una fase de movilización activa con una estrategia de resistencia, articulación de alianzas y visibilización internacional del conflicto. Algunos estímulos a la participación principales incluyen la defensa del territorio, la identidad cultural, la preservación de sus tradiciones agrícolas y el acceso equitativo al agua. La represión y criminalización de activistas también ha generado un sentimiento de solidaridad y compromiso en la comunidad. Muy bien, hablando del análisis teórico, es que desde la perspectiva de la teoría de los nuevos movimientos sociales, desarrollada por autores como Alain Touraine y Manuel Castells, se enfatiza la centralidad de la identidad y la cultura en las luchas contemporáneas. Este caso se ajusta a dicha teoría, ya que se trata de una comunidad que reivindica su derecho a decidir sobre su territorio y sus recursos en un contexto donde sus valores culturales se encuentran en constante amenaza. Eh, el vínculo con identidad y la cultura es que la lucha de San Gregorio Atlapulco está profundamente vinculada con su identidad como una comunidad agrícola indígena. La defensa del agua y el territorio es también una defensa de su forma de vida, sus prácticas agrícolas tradicionales y su cultura. Los recursos movilizados es que hay manifestaciones, bloqueos de caminos, difusión en medios de comunicación, que pues a la fecha considero que esto es muy importante. Hay denuncias públicas, elaboración de documentos legales y alianzas con otras comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos. Mm, Algunas estrategias que podemos tener en mente, o bueno, que tengo en mente, es la movilización social, el la visibilización mediática, incidencia política y creación de redes de solidaridad. Los logros o alcances, el movimiento ha logrado atraer la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, logrando cierta protección ante la represión gubernamental. Además, ha generado conciencia en la opinión pública sobre la problemática que enfrenta la comunidad de San Gregorio Tlapulco. Su vinculación con otros movimientos es que este movimiento se articula con otras luchas indígenas y campesinas en México que defienden su territorio y sus recursos naturales, como las comunidades en Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Asimismo, cuenta con el respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos ambientalistas. Y finalmente, hablando de las propuestas de intervención desde el trabajo social, hice un listado de cuatro posibles propuestas, que la primera es facilitar procesos participativos que involucren a todos los sectores de la comunidad en la toma de decisiones. La segunda propuesta es fortalecer la organización comunitaria y sus vínculos con redes nacionales e internacionales de defensa de los derechos. Y la tercera es proveer apoyo psicosocial a quienes han sido víctimas de criminalización y represión. Y por último, la cuarta propuesta es diseñar estrategias pedagógicas que sensibilicen a la comunidad sobre sus derechos y mecanismos legales para su protección. Eh, Finalmente, igual, en conclusión, pues me gustaría mencionar que el caso del movimiento social en San Gregorio, Atlapulco, representa una lucha ejemplar por la defensa del territorio, los recursos naturales y la identidad cultural
frente a políticas y proyectos que atentan contra la autonomía comunitaria. A través de este podcast hemos podido conocer de cerca la realidad que enfrenta esta comunidad, sus estrategias de resistencia, su vínculo con otros movimientos sociales y la importancia de su lucha para el futuro de los pueblos originarios en México. El movimiento de San Gregorio nos recuerda que la defensa del agua, la tierra y la cultura no es solo una causa local, sino un llamado global a repensar nuestras formas de desarrollo y de convivencia con el entorno. Su ejemplo inspira a continuar construyendo redes de eh, solidaridad, a exigir justicia y trabajar desde nuestras disciplinas como trabajadores sociales por un mundo más equitativo, justo y sustentable. Eh, Ahora bien, basándonos un poco desde el enfoque del trabajo social, la lucha de San Gregorio Atlapulco es una evidencia de la importancia de acompañar los procesos comunitarios desde una versión un poco crítica, participativa y comprometida con los derechos humanos. Este movimiento representa una manifestación clara de resistencia popular frente a la imposición de proyectos que vulneran la autodeterminación de los pueblos y por ello requiere ser atendido con enfoques que reconozcan la diversidad cultural, promuevan la justicia ambiental y garanticen el acceso equitativo a todos los recursos. El trabajo social como disciplina y práctica profesional debe posicionarse activamente en la defensa de los territorios y en la construcción de políticas públicas que surjan desde necesidades y voces de las comunidades. Se podría decir que esto implica procesos de organización, fortalecer redes comunitarias, visibilizar las demandas sociales y sobre todo promover estrategias de incidencia política desde una perspectiva de derechos. Así, el movimiento de San Gregorio Atlapulco se convierte no solo en un ejemplo de resistencia, sino también en una oportunidad para repensar el papel del trabajo social como agente de transformación social, ambiental y cultural. En este sentido, el podcast busca ser una herramienta de difusión que contribuya a generar conciencia y compromiso en quienes ejercemos el trabajo social en contexto de lucha y defensa comunitaria. Y pues bueno, me despido. Tal vez fue un poco rápido, pero creo que traté de ser concreto. Muchas gracias, espero les haya gustado e interesado este tema, como a mí. Y pues les deseo lo mejor y hasta pronto.